Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy en este quinto videíto tenía intenciones de presentar un texto que es de Stella Grassi. En ese texto, Stella Grassi va a establecer la estrecha relación que hay entre las mujeres o entre digamos, la condición de mujer y las formas de intervención en lo social que tuvieron lugar en el siglo XIX y a comienzo del siglo XX en manos, digamos, preponderantemente de la sociedad de beneficencia, y establece también la relación entre la condición de mujer y la profesión del trabajo social, que tuvo un lugar, digamos, central en la intervención que se realizó en lo social, eh, ya, digamos, más cerca de mediados del siglo XX. Pero sobre todo a partir de la tercera década más o menos del siglo XX. Bueno, Stella Grassi, ella es licenciada en trabajo social, es antropóloga, es también doctora en antropología social por la Universidad de Buenos Aires y es profesora también e investigadora de la UBA. El texto digamos, al que voy a referirme se titula La mujer y la profesión de asistente social, el control de la vida cotidiana. Bueno, a partir un poco voy a hacer ahí como una reseña histórica para que ubiquemos las formas de intervención en lo social que prevalecían durante la mayor parte del siglo XIX, sobre todo luego de la independencia. Digamos, a partir de 1823, cuando Bernardino Rivadavia es ministro de Interior, él va a crear en esa ocasión la Sociedad de Beneficencia. Tengamos en cuenta que, digamos, se viene de una reciente independencia respecto del régimen colonial. Digamos, esto sucede también en el marco de importantes guerras civiles y también de las incipientes ideas liberales. Digamos, en este marco es que Rivadavia le quita de algún modo el poder que tenía de intervención en lo social, que concentraban las órdenes religiosas, digamos, y ese poder de intervención en lo social lo remite a las clases dominantes, sobre todo y principalmente, digamos, a través de las mujeres de la clase dominante. Creando, ¿no?, este nuevo organismo, la Sociedad de Beneficencia, que si bien no era un organismo estatal, sí estaba subsidiado por el Estado. De esta manera, ¿no?, la intervención en lo social tiene un carácter filantrópico, empieza a tener, a diferencia de el corte más caritativo que tenía previo a la intervención de Rivadavia, más a inicios del siglo XIX y anteriormente también. La Sociedad de Beneficencia va a ser el organismo, digamos, de mayor peso, de mayor preponderancia
hasta fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando va a ser como muy puesta en tensión, muy cuestionada por la corriente, digamos, de el higienismo, que importan los médicos, ¿no? de Europa. Digamos que importan desde Europa los médicos. Digamos, durante la presencia, ¿no? Como la presencia de la sociedad de beneficencia, la economía, digamos, era basada mayoritariamente en la ganadería, digamos, había una actividad también pequeña, digamos, comercial, y sobre todo también una muy incipiente producción también industrial, más que nada de tipo, digamos, de tipo artesanal. En esta ocasión, para este tipo de actividades económicas se requería mano de obra, ¿no? Dado que los hombres eran mayoritariamente reclutados para el ejército. Tengamos en cuenta el contexto, ¿no? de guerras civiles que acontecían en ese momento. Es por esto, digamos, que lo que se busca en manos de las mujeres de la clase dominante es una intervención sobre las mujeres de los sectores populares para incorporarlas a la actividad productiva, ¿no? Por falta de mano de obra masculina, y también para que fueran esas mismas mujeres quienes obtuvieran su propio sustento. Por otro lado, esto se consideraba que no podía ser desarrollado si no era a partir de un programa de capacitación, que de cualquier manera, ya en palabras del mismo Rivadavia, digamos, él plantea que esta capacitación tenía que darse de un modo modesto, ¿no? Digamos, creo que utiliza esa palabra en uno de sus discursos o algo similar, lo que significaría que había que formarse, que había que educar a estas mujeres, pero, digamos, con ciertos límites, ¿no? Es en este contexto incluso que se crean las primeras escuelas, incluso la primera escuela normal. Por otra parte, también, digamos, se apuntaba no solo a las mujeres de los sectores populares, sino, como dije anteriormente, eran las mujeres de la clase dominante las que llevaban a cabo esta tarea. Y en palabras, ¿no? de Rivadavia, él menciona que la necesidad de estas mujeres, de la clase dominante, porque son mujeres que, dice él, colocadas fuera del vértigo que arrebata a los hombres y sin aspiraciones ambiciosas, fueron llamadas a lograr la perfección moral, el cultivo del espíritu en el bello sexo y la dedicación de este a la industria, ¿no? Ahí me parece que eso condensa un poco qué se pretendía lograr respecto a las mujeres de las clases populares y digamos también qué consideración se hacía de las mujeres de la clase dominante, ¿no? Las mujeres sin aspiraciones, por fuera del vértigo en el que se situaban los hombres, etc. Bien, en este contexto, en el contexto de la sociedad de beneficencia, digamos, es que emergen, como decía hoy, las primeras escuelas. La sociedad de beneficencia tuvo a cargo las escuelas de niñas, la casa de expósitos, la casa de partos públicos, el colegio de huérfanas,
fundaron la primera escuela normal del país, creo que lo mencioné, y toda una serie de instituciones dirigidas todas ellas a las mujeres. Bien, a partir de 1850, desde mediados del siglo XIX y hasta la década del 30 del siglo XX, digamos, se va perfilando todo otro sistema de beneficencia que, como mencionaba hoy, va a estar comandado por el higienismo. Para que todo, digamos, para que todo esto sucediera, para que esta corriente higienista comenzara digamos, a perfilarse, es necesario considerar algunas cuestiones. Por un lado, que, como decía hoy, estas fueron ideas no originadas en nuestro contexto, situadas en nuestro contexto, sino importadas de Europa, pero también es necesario hacer alusión a toda una serie de transformaciones que se estaban dando en el contexto, tanto a nivel social, económico y político, que dieron lugar a la necesidad, para el sostenimiento, ¿no?, del orden social, a la necesidad de tomar nuevas medidas respecto de la intervención en lo social, considerándose que las de la sociedad de beneficencia ya resultaban ineficaces. Después vamos a desarrollar un poco más, pero incluso se consideraban, digamos, descoordinadas, superpuestas. Se consideraba que en ese punto hasta, digamos, apuntaban a la desmoralización de las clases populares y que de algún modo favorecían la mendicidad, que eran, digamos, improvisadas, no estaban planificadas, no estaban organizadas, y que esto resultaban ineficaces y favorecían las conductas de los sectores pobres que se pretendía eliminar, o bueno, ¿no?, sobre las que se pretendía intervenir. Voy a hacer referencia para después poder situar por qué, digamos, para poder situar precisamente, digamos, por qué empiezan a ser necesarias otras medidas y son insuficientes las ofrecidas por la sociedad de beneficencia. Voy a mencionar algunos rasgos de los más importantes del contexto de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, respecto de la conformación, ¿no?, de las modificaciones en lo social, de la conformación demográfica de la población, sabemos que desde fines del siglo XIX tiene lugar toda una política que propiciaba la inmigración con la intencionalidad de obtener mano de obra. Digamos, se da un contexto de una inmigración tanto europea, pero después también de países limítrofes, e incluso una inmigración que se da al interior, desde las zonas rurales a los grandes centros urbanos. Esto provoca, digamos, una concentración importante de la población en las grandes ciudades, en las ciudades portuarias principalmente, y también genera importantes efectos a nivel habitacional y a nivel de la emergencia de enfermedades infectocontagiosas. Respecto de la economía en este mismo contexto, ¿no?, fines del 19, se da una expansión de la agricultura, como sabemos, con la incorporación de la Argentina al mercado mundial como exportadora de materias primas. Se da también el surgimiento de los primeros frigoríficos y también una importante demanda de mano de obra
para la construcción de distintas obras públicas, entre otras el sistema, digamos, de las vías ferroviarias. Respecto de lo político, estas ideas que a principios del siglo XIX eran más incipientes, sabemos que a fines del siglo XIX se consolidan, ¿no? en lo que se denomina la generación del 80. En este contexto también empiezan a surgir, digamos, integrado principalmente por hijos de inmigrantes y por pequeños productores, lo que va a constituirse después, que se va a constituir en la unidad cívica y que posteriormente va a ser la unidad cívica radical, y que a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña, bueno, en 1916 va a llegar a la presidencia con Irigoyen, ¿no? Pero bueno, ya esta línea política empieza como a fines del siglo XIX a constituirse. Y al mismo tiempo también, a nivel también de lo político, lo que empieza a darse son de lo político y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, las condiciones habitacionales, la represión que se llevaba a cabo, porque también, digamos, el Estado intervino fuertemente a nivel represivo. Se llevan a cabo toda una serie de demandas, de huelgas, de luchas de la clase trabajadora, porque, digamos, además de, digamos, con los inmigrantes que llegan de Europa, no solamente llega mano de obra, sino también estas personas portan toda una trayectoria de militancia política, tanto sindical como partidaria, ¿no? Sobre todo desde el comunismo y el anarquismo, que, digamos, da lugar a la emergencia de una serie de huelgas y de demandas por mejorar las condiciones de vida. Al mismo tiempo, nuevamente, a nivel también, ¿no? En lo político, el Estado refuerza su enfrentamiento con la Iglesia, nuevamente restándole ámbitos de influencia, digamos, en la órbita del Estado. Bueno, sabemos que se crea el registro civil, el matrimonio civil, la ley 1420 de educación obligatoria, laica y gratuita. Y como decía hoy, el Estado además empieza a consolidarse a nivel represivo, ¿no? En 1901 la sanción de la ley de conscripción militar, y en 1902 la ley de residencia, ¿no? Que posibilitaba que fueran deportados aquellos inmigrantes que se consideraba que alteraban el orden público. Todo esto, digamos, respecto también de las condiciones habitacionales a las que me hacía referencia hoy, ¿no? Pensemos en la emergencia de los conventillos, en la emergencia también de lo heterogéneo, de lo diverso, ¿no? De la llegada de inmigrantes que además, digamos, acá, que provenían de distintos países europeos, pero que acá también se combinaban con la población originaria, ¿no? Entonces toda esta heterogeneidad, esta diversidad, generaba también la necesidad de tomar una serie de medidas que homogeneizara a la población, ¿no? Les creara un sentimiento patriótico, y también que de algún modo disminuyera las luchas sociales y atenuar o limitara el peligro de subversión del orden social. Estas características muy a grandes rasgos del contexto son lo que dan lugar a la necesidad de nuevas medidas, ¿no? En un momento en que se empieza
a cuestionar la sociedad de beneficencia, ¿no? Y a considerarla, como decía hoy, ineficiente, que sus acciones estaban desarticuladas, desorganizadas, que eran improvisadas, que favorecían la mendicidad, etc. Se las acusaba, ¿no? de favorecer la vagancia, la desmoralización de la sociedad, o mejor dicho, de los sectores trabajadores. Y ahí la corriente esta que emerge, la corriente de los médicos higienistas, empieza a considerar los factores sociales ligados a la salud, por más que, digamos, la medicina tuvo, ¿no?, siempre un tinte marcadamente biologicista, los factores sociales empezaron a ser considerados, pero no para proponer cambios, digamos, estructurales, sino para tomar medidas que en todo caso estuvieran dirigidos a los efectos de esas, de la configuración social, ¿no?, del modo de producción, y que se dirigiera no a un cambio estructural, sino a los sectores populares y principalmente a las familias, a la restauración familiar. Consideremos también que en ese momento había también una prevalencia de población masculina, ¿no?, porque muchos inmigrantes habían llegado, digamos, sin sus familias, entonces era población masculina la que prevalecía, y entonces se hace una búsqueda de restauración familiar, poniendo de nuevo el foco en la mujer. Y, al igual que lo había hecho Rivadavia, ¿no?, que buscó educar y moralizar a la mujer en aquella oportunidad para incorporarla a la producción, acá también se lleva a cabo una tarea de moralización, de educación dirigida a la mujer y por su intermedio a toda la familia, pero a la inversa, con la intención de que la mujer regrese al ámbito de lo doméstico. Por otra parte, no, en el mismo sentido, los higienistas insistían al insistir en la intervención del Estado, digamos, y en una respuesta más planificada, más coordinada, etc., también pretendían que esa respuesta fuera una respuesta tecnificada, ¿no? Y es este movimiento el que va a ir dando lugar al surgimiento de algunas propuestas de formación que después van a culminar en la carrera de asistente social. Por eso acá, volviendo a otros videos anteriores, sobre todo a Montaño, cuando habla del origen del trabajo social, podemos ver que no hay una evolución de las anteriores formas de intervención en lo social hacia el trabajo social, digamos, que se explique por la voluntad de un grupo de personas desinteresadas o sin ningún tipo de intencionalidad política, sino que todo lo contrario, la emergencia del trabajo social tiene origen, digamos, el trabajo social emerge a partir de la presión de determinados grupos que lo que buscan, digamos, es la conservación del orden social, o sea, que tiene una clara intencionalidad política y que se da en un contexto que no es cualquier contexto, sino un contexto determinado que tiene las características que mencionamos y que por lo tanto el trabajo social es un producto sociohistórico, es un producto que surge de la lucha de clases y de la confrontación de intereses de clase. En relación a estos médicos, ¿no?, higienistas, Germinal Rodríguez, que es uno de los pioneros, menciona lo siguiente, lo voy a leer, dice, para referirse digamos, a la pobreza
y a la miseria, que sería según él la que requeriría esa intervención del Estado, ¿no? Dice Germinal Rodríguez, la pobreza no puede ser considerada como un mal social, y si ella es un mal, será un mal natural, porque está en la naturaleza de la vida social que todo hombre debe trabajar para subvenir sus necesidades cotidianas. Y no puede ser considerado un mal porque ella, no la pobreza, la condición de todo progreso humano, porque solo por necesidad el hombre se esfuerza. Para la miseria, que sí era considerada una plaga social, se pedían otras medidas, y para estas consideraban que era necesario un servicio social que estuviera, y acá lo vuelvo a citar a Germinal Rodríguez, basado en principios cristianos y civilizados, ¿no? Acá la clara, digamos, la tendencia occidental es clara. Entonces, habla él de un servicio social basado en principios cristianos y civilizados, que tome en cuenta no solo la subsistencia física, sino que incorpore los factores espirituales y morales. Acá no es evidente también que ese servicio social no va a estar dirigido solamente a lo que se refiere a las condiciones materiales que posibilitan la existencia de las personas, sino también a la producción de una determinada, ¿no?, subjetividad. Y sigue, él dice, el servicio social debería dirigir su acción a quienes no estuvieran, dice Germinal Rodríguez, provistos de un psiquismo perfectamente desarrollado, equilibrado y adaptado al ambiente en que actúa la natural desigualdad entre hombres, ¿no? Acá hay una clara idea de qué consideración tenía respecto del orden social, de las desigualdades como algo natural, y a ese servicio social, digamos, como quien debía generar una adaptación a ese medio. En este contexto, ¿no?, lo que se buscaba es la generación de trabajadores sanos que pudieran producir. Se buscaba, por supuesto, que la paz social y esta homogeneización a la que hacía referencia hoy. Estela Grassi va a hablar de una estrategia que a estos efectos se lleva a cabo y que se va a referir a que esta estrategia está conformada por la centralización de la asistencia y el contralor de la asistencia por parte del Estado, la tecnificación de la acción social, ¿no?, esto da lugar al surgimiento después del trabajo social, y la restauración de la vida familiar, como mencioné hoy, la moralización de los sectores populares. Con la sociedad de beneficencia, ¿no?, la anterior forma de intervención en lo social que prevalecía, había también esta intencionalidad moral, se apuntaba a lo que tenía que ver con el sacrificio, con la resignación, con la obediencia. Incluso son conocidos los premios a la virtud que cada año se entregaban en una fiesta que se llevaba a cabo en el Teatro Colón, donde de algún modo se premiaban este tipo de comportamientos en las mujeres de los sectores pobres, y que servían, ¿no?, estos premios como medidas ejemplificadoras para las demás mujeres también. Por todos los cuestionamientos, ¿no?, que mencioné hoy, que se le hacían a las medidas desarrolladas por la sociedad de beneficencia, y también por la necesidad de
de extender la intervención en lo social, ¿no? Dado que las condiciones sociales en este periodo, fines del 19, comienzos del 20, son otras, ¿no? Bien. En el año... Bueno, esto, ¿no? También para que ubiquemos ahí las disputas, las tensiones, por supuesto que implicaba una confrontación clara entre la sociedad de beneficencia y los médicos higienistas, quienes se disputaban, ¿no? los ámbitos de influencia respecto de las medidas en lo social, ¿no? Los paliativos, para dar respuesta a las situaciones de malestar social. En 1933 se realiza la primera conferencia nacional de asistencia social, y Tomás Amadeo, que era el presidente, ¿no? Señala algo que les quiero leer de manera textual, pero que da cuenta de esto, ¿no? Del modo en que los médicos higienistas consideran que esas formas desorganizadas, desarticuladas, de la sociedad de beneficencia serían, esto es interesante, serían aprovechadas por los pobres para encontrar los intersticios que les permitieran desarrollar estrategias engañosas, ¿no? Desde ahí ya está claro, digamos, que los pobres son, ahí se encuentran siempre, ¿no? Como son blanco de sospecha, están ahí en el centro de la sospecha. Hay siempre una consideración de que lo que transmiten es engañoso, que hay una mentira que además debería ser dilucidada. Bueno, dice Tomás Amadeo en esta primera conferencia nacional de asistencia social, señala él: la falta de unión, ¿no? Se está refiriendo a la falta de la coordinación entre las distintas acciones de beneficencia. La falta de unión favorece, en primer término, la explotación de las mismas, de las obras de beneficencia, aumentando los recursos de los falsos pobres, explotadores de la bondad humana y que encuentran dentro de la miseria la manera de vegetar casi parasitariamente. Sigue. El pobre profesional es la resultante de la falta de unión, problema que se agrava en nuestros días dada la extensión de las ciudades que impide el exacto conocimiento del necesitado, cosa que en comunidades pequeñas no se producía. Y continúa. Y aun tratándose de verdaderos pobres, la multiplicidad de las obras tiende a ejercer una influencia desmoralizadora. Cada obra no puede distribuir sino socorros insuficientes y el socorrido debe apelar a varias fuentes simultáneamente, lo cual le obliga a mentir en todas partes para que se le tenga consideración, exagerando a su vez su estado y sus sufrimientos. La falta de organización estimula así la hipocresía, pues al principio se miente por necesidad y termina mintiendo por utilidad. Hace de su estado una profesión abandonando la senda del trabajo y de un obrero honesto y emprendedor, por falta de organización, se arma un mendigo social. Bueno, parece que no hubiera pasado más de un siglo porque estos rasgos, ¿no? Continúan presentes en nuestra profesión, en el ejercicio profesional. ¿No? Son marcas que están muy, muy vigentes todavía, incluso este discurso casi pareciera actual.
Bueno, respecto, ¿no?, de esto de cómo se va como organizando, se va generando algo que aglutine, que coordine la asistencia social, es en 1937, luego de otros intentos anteriores, que se crea el régimen de asistencia social, que es, digamos, donde se encuentran inscriptas las distintas obras de beneficencia. Bueno, el Estado va, como sabemos, afianzando poco a poco su intervención en lo social a través de las políticas sociales, y un hito, digamos, importante en esta, digamos, esta asunción de responsabilidades por parte del Estado es con la creación en 1943 de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, que es cuando a partir de ahí la política social comienza a estar mayoritariamente en manos del Estado. Acá es interesante también porque cuando se piensa en esto de este nuevo saber o en esta necesidad de tecnificación de la intervención en lo social, se apuntan estos médicos higienistas a ese nuevo saber con la finalidad de evitar la mentira y el abuso de estos falsos pobres, ¿no? Y se busca, ¿no?, moralizarlos, conocerlos, educarlos, y para ello se empieza a pensar en la necesidad de conocer o de poder ingresar a el ámbito de lo cotidiano. Que para el armado de esta estrategia se tiene en cuenta, ¿no?, la experiencia europea y después norteamericana, lugares donde ya se había profesionalizado el trabajo social. Los primeros proyectos de formación o de capacitación que van después a concluir en la creación de la carrera de asistencia social tienen lugar en la carrera de ciencias médicas de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. En ese contexto, en 1924 se implementó el primer curso de visitadoras de higiene social para mujeres que debían convertirse, y esto nuevamente es textual, en auxiliares médicos, ocupándose, y cito de nuevo textualmente, de las minucias para las cuales el médico no tiene tiempo. Esto digamos, es una cita textual de la Sociedad de Higiene y Microbiología. Fíjense ahí ya cómo el carácter auxiliar del trabajo social, ¿no?, la subordinación del trabajo social, en este caso al ámbito de la medicina. Y lo que se pretende en este ámbito es digamos, esta tecnificación, la creación de esta especie de nuevo saber, que de nuevo saber tiene poco, digamos, que a partir de ella lo que se busca es la difusión de las normas de higiene, la prevención de las enfermedades y toda una serie de recomendaciones que tienen como finalidad adaptar la vida de los sectores populares a lo pretendido por las clases dominantes, ¿no?, a la vida que además se presentaba como el modo de vida universal, escondiendo la arbitrariedad cultural, la arbitrariedad de clase que sostenían, digamos, ese modo de vida. Digamos, además de esta formación o de esta capacitación técnica en la que se hacía hincapié, también se hace hincapié en el requerimiento de ciertas virtudes que eran consideradas inherentes a la mujer, ¿no?, como
y por eso también el lugar preponderante de la mujer, tanto en las intervenciones en lo social previo a la profesionalización del trabajo social como con posterioridad, donde se hace hincapié en las características ligadas a la dulzura, la generosidad, el desinterés que sería inherente a las mujeres, como así también, que esto es interesante, a la capacidad de las mujeres de ganarse la confianza de los sectores con los que va a intervenir y de ese modo poder llevar a cabo su tarea de un modo que oculte los verdaderos los intereses, ¿no? Esto también se dice explícitamente, sin que los sectores sobre los que va a intervenir sean conscientes de la tarea que se está, llevando a cabo, y por eso la necesidad de ganarse su confianza, el afecto incluso menciona en una parte. En primer instancia, digamos, la necesidad de esta tecnificación se da más que nada en el campo de la salud. Y después es que se empieza como a pensar en la necesidad de integrar las diversas dimensiones de la vida. Ya cuando es necesario ¿no? integrar estas otras dimensiones que hacen inclusive a la cuestión de la maternidad, la cuestión incluso de la economía familiar, bueno, de normatizar cada área de la vida cotidiana de los sectores populares. Eso va dando lugar, digamos, a la creación en 1930 de la Escuela de Servicio Social del Museo Social Argentino, ¿no? Acá es digamos, la primer carrera de servicio social específicamente. Y nuevamente una cita, ¿no? de uno de los fundadores de la Escuela de Servicio Social, que él dice que se busca un profesional capaz de comprender la diversidad de factores que actúan sobre la vida humana para llevarla por la senda equivocada, ¿no? O sea, se busca entender qué es lo que lleva por la senda equivocada para de ese modo reencaminar o reencauzar la vida de las personas. Incluso acá también, ¿no? Swank, que en la inauguración de la Escuela de Servicio Social también del museo, habló de la necesidad de asimilar a los individuos y familias al medio en que viven, ¿no? Nuevamente, una asimilación, una adaptación a la vida que toca. Considerada como algo, ¿no? natural, inmodificable. En esta tecnificación, ¿no? que concluye ahí con la creación de la carrera de servicio social, lo que se buscaba era la elaboración de toda una serie de recomendaciones, como ya mencioné hoy, y también se hacía hincapié en el cómo llevar a cabo ese tipo de recomendaciones ese tipo de tareas de la manera más eficaz, ¿no? Como una clara ahí hincapié importante en la cuestión instrumental. Incluso Germinal Rodríguez, que lo mencionaba hoy, uno de los pioneros de la corriente higienista, al referirse, ¿no? a la encuesta que deberían llevar a cabo lo que en aquel entonces eran las visitadoras sociales,
ya hablaba él en esa encuesta de la necesidad de desarrollar cierta pericia para reconocer si la persona entrevistada era o no sincera, ¿no? Nuevamente acá, que mencionaba hoy, esta lógica de la sospecha en relación a los sectores populares. Y en detalle no menor, como se puede observar en ese contexto, entonces eran los médicos los que portaban el saber, tomaban decisiones respecto de las orientaciones de la política social, las que formaban también a las mujeres, y las mujeres visitadoras de higiene, visitadoras sociales después, etcétera, quienes se encargaban de la ejecución de lo transmitido por los médicos varones. Nuevamente, rasgo que es bastante, todavía permanece, y que es bastante, no sé, es bastante familiar, me parece, en el colectivo profesional. Por otra parte, en alguna de las anotaciones que me había hecho, aparece también esta idea que todavía se escucha hoy, ¿no? La idea esta del pobre pero limpio, ¿no? Las personas que se enorgullecen de esa condición, seré pobre pero limpio. Esto, bueno, ya sabemos digamos, con claridad de dónde proviene. Y desde ahí, ¿no? La creación de ese prejuicio respecto de los pobres, ¿no? Como los sucios, los haraganes, los inmorales. Bueno, ¿no? Porque esta familia que se intentaba restaurar en ese marco era una familia que, entre otras características, estuviera ligada al orden y la limpieza, el casamiento, digamos, para evitar las relaciones, digamos, fuera del marco del matrimonio, y el regular las relaciones, ¿no? Sexuales y amorosas, y la dedicación también al trabajo, y al trabajo en las condiciones que lo estipulaba, por supuesto, la patronal. Ya un poco para finalizar las ideas que quería desarrollar, también me interesa mencionar la relación que después, digamos, posteriormente, tiene también la asistencia social, o bueno, lo que hoy es el trabajo social, no solo con la medicina, sino posteriormente también con el derecho, ¿no? Esto que también sabemos que, si bien no fue un rasgo tan notorio como sí lo fue en relación a la medicina, también portamos, digamos, estas marcas, y aparece todavía hoy la figura del trabajador o trabajadora social como un mero auxiliar del abogado, o bueno, del juez. Incluso aparece en oficios o en informes, ¿no? Hasta no hace tanto tiempo, la idea de que el trabajador social o la trabajadora social, digamos, prestan, digamos, se hacen presentes en determinados lugares, siendo los ojos del juez, ¿no? Es como la forma del juez de estar presente en esos lugares, sería. También un poco para mencionar algunas cuestiones, en 1933 se fundó el Patronato de Recluidas y Liberadas, ¿no? También una institución referida a las mujeres, que tiene como centro a las mujeres, con la intencionalidad, ¿no? de reeducar, de
readaptar a estas mujeres, donde además lo que se consideraba es que para poder lograr esa readaptación, esa reeducación y a su vez también a través de ella prevenir males futuros en sus hijos, se consideraban necesarias las tareas de todo lo que tenía que ver con el control de sus movimientos, ¿no? con la vigilancia estricta de estas mujeres, y era una tarea que era realizada por las llamadas inspectoras. Digamos lo mismo que aparece respecto también de habilidades que eran consideradas propias de la mujer, que aparecían con la corriente higienista. También, ¿no? En estas inspectoras se resalta las virtudes que portaría la mujer para ganarse la confianza de las personas, las mujeres, que tendría que reeducar, readaptar, etc. En el seno, digamos, de este patronato de recluidas liberadas, en 1941 se funda la primera escuela de asistente de menores y asistentes penales, que en 1946, 5 años después, pasó a depender de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA como Escuela de Asistentes Sociales. También lo mismo, ¿no? Acá esta profesionalización, esta tecnificación se lleva a cabo cuando se empieza a considerar que la labor desarrollada por las inspectoras era insuficiente, esto promovido por un nuevo contexto, ¿no? por las tensiones sociales que se producían. Y es ahí, digamos, que se crea esta escuela de asistentes sociales en el marco ya no del área de la medicina, sino más ligada al derecho, y las ciencias sociales. Lo mismo que anteriormente, se busca un auxiliar modesto para la aplicación de las leyes, ¿no? Nuevamente un auxiliar en la aplicación de las leyes, pero además con modestia, sobrio, o sobria sería. Y lo que se buscaba también nuevamente era, y acá digamos hay esa referencia a algunas cuestiones textuales, pero que tienen que ver con la resolución de cuestiones ligadas a lo cotidiano, al ámbito de lo cotidiano, y al logro también de soluciones que fueran inmediatas y que fueran sencillas. De ahí, ¿no? Me hace pensar en toda esta cuestión para qué, digamos, de estos rasgos que hacen que, por supuesto, que los trabajadores, o mejor dicho, las trabajadoras sociales, históricamente, digamos, no requerían o no han requerido ser demasiado dotadas intelectualmente, precisamente porque lo que se requería de ellas, se requería de nosotras, es esta aplicación de soluciones sencillas, concretas, del orden de lo inmediato, y eso no requiere ningún tipo de consideración teórica, ¿no? Me parece que para ir cerrando, pero con todo esto, aunque se ha hecho de modo, y se sigue haciendo, pero en ese contexto de modo solapado, siempre, ¿no? Evitando visibilizar las verdaderas intencionalidades políticas, intentando ocultar la arbitrariedad de las relaciones sociales que pretenden instaurarse o que pretenden sostenerse. ¿No? Se crea
se genera esta tecnificación de las formas de intervención en lo social a los efectos de, entre otras cuestiones, de solapar, mostrando, ¿no?, como si esta intervención en lo social estuviera más ligado a su carácter técnico, científico, a esta construcción de un nuevo saber, etcétera, e intentando invisibilizar sus fundamentos políticos y sus fundamentos económicos, ¿no? Bueno, esto digamos, de Stella Grassi, un texto súper interesante. Lo que yo tomé fue un mero recorte que me pareció muy, muy atractivo, pero el texto de ella, por supuesto, que es mucho más profundo, mucho más extenso, más amplio, y aporta, la verdad, que un montón de insumos para pensar en eso que nos atraviesa históricamente, y para, a partir de ubicarlo y de estar advertidos y advertidas de eso, poder hacer algo, ¿no? Hacer algo con esas marcas. Bueno, muchísimas gracias.